Edson, buenos días. Buenos días, hermanito Edson, hermanita Elizabeth. Buenos días. Buenos días. Feliz día, hermanita Elizabeth. Bueno, Vamos a ya son las 7. las 10. Las Las 10, 10, las 10. Ay, Señor bendito. Bueno, vamos a... Quiero animarlos a que hagan esto para el Señor. El hecho de que estemos en nuestra casa no quiere decir que nosotros bajemos en la dignidad de nuestra relación y nuestra intimidad con el Señor. Háganlo allí con toda reverencia, lo que vamos a hacer, la adoración, el escuchar la palabra, hagámoslo como para el Señor. No se trata de relajarnos y de volvernos folclóricos en la presencia del Señor. Se trata de que nosotros verdaderamente honremos el santuario del Señor. Amén. Y vamos a estar muy dispuestos. Acuérdense que lo único que en realidad damos al Señor durante un servicio es nuestra adoración. Entonces háganlo con todo el corazón. Háganlo totalmente sincero ante el Señor. Y van a ver que vamos a poder tener una fiesta maravillosa donde su presencia no solo está en este lugar, sino está en el lugar de cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares. Sea desatada la gloria del Señor en sus vidas. Hónrenlo con todo el corazón. Ámenlo, porque Él los ama. Amén. Y vamos a disponer entonces, vamos a adorar al Señor de una manera muy sincera. Amén. Bueno, buenos días. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, porque tú siempre, Señor Padre, nos guías, Señor Padre, nos provees, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por este tiempo, Señor, que tienes para nosotros, Señor, preparado, Dios. Padre, que sea un tiempo de alabanza, Señor, que sea un tiempo de adoración, Señor, para ti, Señor Dios. Gracias, Señor.
valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él, no escucharé al miedo, mi esperanza pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos, sonido nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Gracias, Señor. Yo le invito a que, si usted está sentado, se ponga de pie y adore a Dios en donde usted está, en la sala, en el comedor, no importa, Él está ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro respirar, Señor Dios. Porque tú eres el aire, Señor Padre Dios, que nos da vida, Dios. Gracias, Señor. La razón de nuestra vida. Alabanzas, alabanzas. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor, y estoy
tus pies y solo habitar aquí siempre. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Este es mi deseo, buscarte a ti y solo habitar aquí siempre. Estaré rendido, posado a tus pies y solo habitar aquí siempre. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. No queda más que nuestra voz para adorarte a ti. No queda más que nuestra voz para adorarte a ti. No queda más que nuestra voz para adorarte a ti. No queda más que nuestra voz para adorarte a ti. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Santo, santo eres. Eres bello, mi Señor. Eres bello, Padre Celestial. Todo lo haces hermoso para nuestras vidas. Tú tienes cuidado sobre nosotros, Señor. Cuán grande eres. Te adoramos, Señor. Gracias. Que nos tratas con cuidado, con ternura y con dulzura, Señor. Gracias. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Cuando entras tú, Oh, Ishabara.
bello es, dulce Padre, bueno y fiel, cuán bello es, cuán bello es. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te damos honra, Señor. Te damos honra, Señor. Te adoramos, Señor. Agradecidos venimos. Agradecidos venimos. Tu nombre sea glorificado, Señor. Tu nombre sea glorificado, Rey. Tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias, Señor. Recibe esta adoración, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, como lo que es un perfume agradable a ti, Señor. Tú conoces el corazón de tu iglesia, Misión 220. Venimos, Señor, Padre, con toda honestidad y con toda sinceridad, rendidos ante ti, agradecidos, porque eres bello con nosotros, porque eres fiel, Señor, porque eres un Dios maravilloso, que tienes cuidado de tus hijos, Señor. Gracias, papito Dios. Honra y gloria damos a tu nombre. Honra y gloria damos a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria y manzana de Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, papito Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Rey. Gracias. Gracias, portentoso Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero que oremos repitiendo esta oración, por favor. Quiero que estemos todos en la unidad del Espíritu. Señor, gracias te damos, porque somos creyentes, Señor. Gracias te damos porque tenemos el nombre de Jesús. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque estamos bajo el pacto de sangre, Señor. Por lo tanto, Señor, te damos gracias porque tenemos la victoria asegurada que Dios nos ha dado a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor bendito. Tú eres nuestro pronto amparo, Señor bendito. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor bendito. Tú eres, Señor, quien levanta nuestras cabezas, Señor. Y te adoramos y te exaltamos por ello, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú desde el cielo nos has bendecido con toda bendición espiritual y con toda bendición natural, Señor bendito, en nuestras vidas. Gracias, Señor amado, Padre Celestial, porque esta semana que vamos a iniciar, Señor, es una semana guiada por el Espíritu Santo, Señor bendito. Esta semana trae cosas buenas a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Gracias, Señor bendito, porque esta semana seremos asombrados con tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito. Gracias porque tus bendiciones nos alcanzan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, hemos estado hablando de fe. ¿Por qué? Porque es demasiado importante que nuestra fe sea fortalecida en este tiempo que estamos aquí. Es demasiado importante que la iglesia esté lista en la fe y esté preparada para todo lo que viene y para que la iglesia del Señor no sufra ninguna derrota. Esta pandemia es algo parecido a cuando veíamos nosotros las competencias de Juan Pablo Montoya, que iban corriendo y de pronto neutralizaban la carrera
Y todos tenían que entrar a los pits rápidamente, y el que mejor preparaba allí todas las cosas, el carro salía en mejores condiciones allí. Y es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy en día. Nosotros tenemos que recuperar posiciones allí en el Señor. Es el momento específico para la iglesia. Es el momento tremendo para que la iglesia del Señor verdaderamente levantemos bandera. No que estemos prendiendo el motor apenas cuando están levantando las banderas. Que nuestro motor esté listo en todo momento. Y esto solo se va a lograr con la palabra de Dios y con la fe en la palabra de Dios. Esto se logra en realidad teniendo las herramientas adecuadas para nuestra vida. Déjenme decirles que una persona con fe ora mucho. Una persona con poca fe, pues ora muy poco. ¿Por qué es esto? Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que Dios está ahí para escucharlo y que lo bendice por buscarlo. Entonces una persona que busca a Dios está recibiendo, una persona que no busca a Dios, entonces no está, esa persona está recibiendo pocas cosas. O tal vez cree que hay muy poco por qué orar. Entonces lo que yo quiero en esta mañana, yo quiero animarlos, es a orar. Porque la oración para el creyente debe ser como respirar. Por eso fue que la predicación la titulé Respirar y Orar. La oración no debe ser para un creyente como un evento de 2 o 3 días a la semana. Hay personas que incluso simplemente oran en el servicio del domingo. Pero es demasiado importante para la iglesia del Señor que nosotros desarrollemos la oración como un hábito. Desarrollarla como respirar. Tiene que ser algo tan natural como respirar. Porque déjenme decirle que nuestra arma más efectiva y eficaz es la oración. Porque es en la oración que se libran las batallas. Es en la oración en la que se conquistan las cosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son poderosas, espirituales, para destruir fortalezas. Miren, hoy en día estamos pasando un tiempo que en cierta manera es posible que nos esté sobrando tiempo. Es posible que tengamos un poquito más de tiempo y tal vez muchos lo estamos aprovechando para arreglar nuestra casa como nunca la habíamos arreglado. Tal vez algunos se decidió a estudiar inglés o algunas cosas, pero en este tiempo es más importante todavía que cualquier otra cosa que nosotros oremos, que nosotros desarrollemos oración sobre nuestra vida. Porque si no se ora, usted no avanzará en el Espíritu. Si no se ora, no se avanza en el Espíritu. Tal vez usted estará avanzando en lo natural, pero lo espiritual solamente es por medio de la oración. Todo lo espiritual es por medio de la oración. En Mateo 26, del 36-40, yo espero que ustedes se hayan tomado el trabajo de tener un lapicito y algo con que apuntar, porque esta palabra es de mucha revelación y tal vez van a tener que meditar y meditar y meditar en esa palabra y esos apuntes les van a servir. Mateo 26:36 dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hermanos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y él dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá,
se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y les dijo: ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Yo quiero que miren lo que está pasando aquí y préstenle mucha atención. Préstenle mucha atención lo que el Señor nos está diciendo allí. Miren lo que está pasando aquí. El Señor Jesucristo está próximo aquí a enfrentar el momento más decisivo para la humanidad. Eso es lo que está pasando el Señor Jesús allí. Jesús está próximo a sufrir todo el martirio que todos los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que Él iba a sufrir. Este es el momento más duro de su vida. Nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo está allí en un cuerpo igual al de nosotros, sintiendo igual lo que nosotros sentimos. Y Él se va a orar. Y se sorprende al ver que ellos no pudieron orar ni siquiera una hora. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Yo creo que al Señor le sorprende hoy que nosotros no podamos orar ni siquiera una hora con Él. Un gran siervo de Dios, Smith Wigglesworth, un hombre que tuvo 26 resurrecciones documentadas, un poderoso hombre del Señor. Él decía: casi nunca oro más de media hora, pero nunca pasa media hora sin que yo ore. La oración debe ser algo continuo para nosotros. Por eso estoy haciendo tanto énfasis, y desde antes de este suceso de la pandemia, yo venía hablando sobre este tema. Esto debe ser algo continuo en nuestras vidas. Aquí el Señor Jesús está sorprendido de que sus discípulos, y Pedro en especial, ni siquiera hubiera podido orar una hora con Él. Entonces miren que es una meta para nosotros los creyentes, para que el Señor Jesús no nos diga en algún momento: Pablo, ¿no pudiste orar una hora conmigo? Yo te digo: Señor, perdóname. No. Mateo 26, 41. La Nueva Versión Internacional estoy leyendo. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Miren que lo podríamos decir entonces al revés. Si no ha orado y no está alerta, entonces podrá entrar en tentación. A través de nuestro ministerio muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen: pastor o pastora, estoy siendo tentado. O tengo tal tentación, tengo tal prueba. Estoy sintiéndome débil. Siento que no puedo vencer esto, que no puedo vencer aquello. Y miren, mis amados, que es muy sencillo. La respuesta está allí. Es estar alerta en oración. Es estar alerta en oración. ¿Qué es estar alerta? Despierto, apercibido, revisando. Mateo 26, del 42 al 44, de la Nueva Versión Internacional, dice: por segunda vez se retiró y oró. Es lo que estábamos leyendo. Por segunda vez, ya había venido la primera vez, pero ahora viene la segunda. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les habían cerrado los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Entonces podemos ver aquí que los discípulos no lo lograron. Es decir, el movimiento decisivo
para la humanidad, el Señor iba a ser tentado. Él iba a ser tentado. Por eso estaba orando. ¿A qué me refiero? Aquí cuando iba a ser tentado. Él iba a ser tentado a quejarse. Él iba a ser tentado a enojarse. Iba a ser tentado a ofenderte. Iba a ser tentado a decir cosas no bíblicas. Porque él iba a ser sacrificado, crucificado. Se le iba a arrancar la piel de su espalda. Le iban a sacar toda su sangre. Lo iban a moler. Venía lo más duro que tenía que pasar el Señor Jesucristo en su vida. Por eso Él se estaba preparando en oración. Y Él estaba esperando que sus discípulos lo ayudaran y no lo ayudaron. Interesante. Y aquí podemos sacar algunas conclusiones. Mi amado, usted tiene que procurar un lugar especial de oración. Usted tiene que tener un lugar secreto allí donde tiene comunión con el Señor. Tal vez usted tenga que inventarse algo en este tiempo porque en su casa tal vez hay mucha gente y no tiene momentos de libertad para orar. Pero déjenme contarles, la mamá de John Wesley, ellos eran 19 hijos. Y esta mujer vivía en una casa pequeña. Pero ella se dio la mañana, ella les decía a sus hijos, cuando yo tenga ese mantel sobre mi cabeza, nadie se me acerque porque estoy teniendo tiempos con Dios. Tal vez muchas personas están en su casa y usted no encuentra ese momento. Tal vez ahora le toque levantarse o más temprano para poder orar o acostarse más tarde para poder orar. Pero usted necesita intimidad con Dios. Cada ser humano, cada creyente necesitamos intimidad con Dios. El Señor buscaba lugares allá apartados para orar. Él buscaba la manera de no ser interrumpido. Él se apartaba. Y nosotros a veces no tenemos cuidado con esto. Tenemos ánimo para orar. Tenemos deseos de orar. Tenemos tiempos para orar. Pero el teléfono nos distrae. Y tiene que aprender a apartarse usted de ese teléfono. No lo escuche, mi amado. Porque si usted escucha ese teléfono, usted va a estar tentado a responder, a contestarlo cuando usted está orando. Apártese un poco para orar. En el baño, hasta en un closet, donde sea, en el cuarto de San Alejo. Pero de alguna manera, hágalo para que no se distraiga. El Señor Jesús lo hacía de esa forma. La mayoría de las personas que evitan la soledad, por lo general, son débiles en la oración. Porque la mejor forma para que nosotros oremos es estando solos. Estas personas, cuando se quedan solas, tienen que tomar su teléfono y ver con quién hablan para no sentirse solos, porque la soledad les da pánico. Por eso es que estas personas no experimentan mucho de Dios. Las personas que no se alejan en soledad con Dios no experimentan la revelación de Dios o no tienen momentos especiales con Dios porque ellos evitan la soledad. Para mí los mejores momentos que yo he tenido en mi vida los he experimentado allí en la soledad con mi Señor, allí en la quietud con mi Señor. Ahora, si nosotros vemos este pasaje, vemos que la oración es un diálogo sincero. Eso es lo que nos muestra Jesús allí en este pasaje. Él tiene un diálogo sincero con su Padre. Miren que el Señor Jesucristo allí no está tratando de impresionar a su papá. Él no está tratando de alardear con Dios. Él sabe que Dios entiende y conoce todo y por eso le dice, si te es posible, pasa de mí esta copa. Si lo parafraseáramos, diría, Señor, ¿no hay otra forma? Papito, si hay otra forma, podríamos intentarlo. Yo no quiero morir despellejado. No quiero que me desangre. Pero si es la única forma para que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Es lo que está diciendo Jesús.
Jesús está siendo sincero cuando está orando. Y nosotros tenemos que ser sinceros orando. Porque muchas personas oran como si quisieran sorprender a Dios con la cantidad de palabras que dice. Pero ellos lo que están hablando es consigo mismos. Por eso es que esas oraciones no pasan más allá del techo. Vemos que Jesús se extrañó del poco tiempo con que oraban las personas, con que oraban sus discípulos. No han podido orar ni una hora. Estaba muy sorprendido el Señor con ello. Y sorprendido por lo que le dijo a Pedro. Porque le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Le dijo a Pedro y a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces aquí nosotros podemos comprender que la oración nos ayuda a estar firmes cuando viene la tentación. ¿Cuál tentación? Para estos tiempos, la que no nos enfermemos. La de que no nos angustiemos, ni nos preocupemos, ni nos desesperemos. Que no tengamos la tentación de estar enojados. La tentación de pecar, la tentación de ver pornografía, la tentación de andar con chistes verdes, la tentación de estar con chismes, jugando con la honra y el respeto de las personas. Hay mucha tentación que está rondándonos. No solo en este tiempo, sino siempre. Es tanta la tentación que la Biblia dice que si aquellos días no pueden acortados, nadie sería salvo. Déjenme decirle que la tentación está a la orden del día. Solo prenda el televisor. Solo entren y pónganse al frente del computador. O solo tomen su celular y entren en las redes. Allí habrá toda clase de tentación. Entonces, ¿qué hago? Dicen las personas. Pues, déjeme decirle, la oración le ayudará a usted a estar firme en la tentación. Amén. La oración le ayudará a estar firme cuando venga la tentación. Porque déjeme decirle algo especial. Su carne, y cuando hablo de su carne estoy hablando de la unión de su cuerpo y de su alma. La carne nunca quiere orar, porque esto es un acto espiritual. Orar es un acto espiritual. La carne no quiere orar. Entonces, si usted tiene tiempo y tiene la oportunidad de orar o escuchar chismes, la carne va a escoger por el chisme. Siempre va a ser así. Siempre elegirá lo contrario a orar, porque la carne no quiere orar. Para eso es que necesitamos nosotros el dominio propio en nosotros. Y déjeme decirle que el Espíritu Santo va a estar ayudándolo ahí cuando usted decida entrar en el lugar secreto a compartir tiempos con Dios. Recordemos el pasaje de la viuda insistente. Ella está insistiendo allí con un juez malo. Y no podemos decir que Dios es un juez malo. Déjeme decirle que a Dios nosotros no tenemos que estarle insistiendo. Él me oye a la primera y lo oye a usted a la primera. Amén. Entonces deberíamos aprovechar de orar más por más cosas en cambio de estar repitiendo por lo mismo. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 de la Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. La Reina Valera dice: orad sin cesar. Otras dicen: oren sin parar. Otras dicen: no se detengan de orar. Colosenses 4:2 de la Reina Valera dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar es que lo hacemos continuamente sin detenernos. Una y otra vez, una y otra vez. Alguna persona me va a decir a mí: ay, yo oré por la mañana. Bueno, entonces persevere en la oración. Entonces, si ya ora en la mañana, cuando vaya en el carro o en el bus o a su trabajo, ore 5 minutos.
Y cuando termine de almorzar y tenga el momentico de descanso, ore otros 5 minutos. Y cuando esté regresando a su casa, ore otros 5 minuticos. Persevere en la oración. Ore en la noche. Eso es perseverar en la oración. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Uy, esto es una promesa muy grande. Todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Aquí no dice que todo lo que usted pida anhelando. Aquí no dice que lo que usted quiera tener. No, aquí dice que todo lo que usted pida en oración creyendo lo recibirá. Amén. Santiago 5:13. Santiago 5:13 nos habla, en este capítulo habla del poder de la oración. Y aquí él dice en el verso 13: ¿algunos de ustedes están pasando dificultades? Pregunto yo, ¿algunos de ustedes están pasando dificultades? Dice que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros estamos afligidos y preocupados, lo último que hacemos es orar. Cuando viene una tristeza en nuestro corazón, cuando viene una dificultad, cuando una batalla quiere ir allí contra nuestro ánimo, casi siempre lo último que hacemos es orar. Casi siempre entonces buscamos a alguien para que nos consuele, o buscamos a alguien para que nos abrace, buscamos a alguien con quien nosotros nos quejemos. Pero lo primero que nosotros tendríamos que hacer es encerrarnos en el lugar secreto, allí con nuestro Señor Jesucristo, y buscar a Dios orando y adorándolo. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Miren, vamos a mostrarle cómo actuaba el Señor Jesucristo. En Juan 11 está el milagro más grande, un milagro muy grande, cuando el Señor resucitó a Lázaro. Y mire, vamos al verso 41. Vamos a leer el 41 y el 42. Juan 11, 41 y 42. Dice, y préstenle atención porque a veces no notamos bien como está escrito. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Mire aquí, miremos bien esto con mucho cuidado. Nuestro Señor Jesús da la orden a Lázaro, y Lázaro salió. Pero noten que este milagro ocurrió porque Jesús oró antes de. Préstenle atención, préstenle atención. Este milagro ocurrió porque Jesús oró antes de la resurrección. Jesús oró antes de la batalla. Jesús oró antes de la dificultad. Antes de la confrontación, Jesús ya había orado. Antes de encontrarse con la tumba, antes de encontrarse con María, antes de llorar, antes de ver a la gente quejándose, antes de eso, de todo eso, Jesús ya había orado. Él no llegó a orar en la situación. Y quiero que le presten mucha atención, porque esto puede ser muy poderoso para su vida, para todo lo que viene. Él había orado previamente. Recuerden lo que les hemos venido diciendo en este tiempo. Los muros se levantan en tiempo de paz. Los muros se levantan en tiempo de paz. ¿De qué les estoy diciendo aquí a sus vidas? Si nosotros sabemos que nuestra ciudad va a ser atacada,
Pues no vamos a esperar a nosotros empezar a ver los muros, a levantar los muros cuando nos están atacando, porque eso es muy difícil. Nosotros los muros los levantamos antes de que venga el ataque. Antes se levantan los muros. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que haber estado orando antes de que venga la enfermedad. Hemos estado orando por sanidad antes de que venga la enfermedad. Usted tiene que haber orado por dirección divina para tomar esas decisiones de trabajo o de cualquier cosa. Usted tiene que haber orado antes de eso. Usted tiene que haber orado por cuál va a ser, por la esposa que Dios le tiene escogida antes de que usted esté en el altar. Jesús había orado antes. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Déjeme decirle que el Señor lo que le está diciendo aquí es que no permita la ansiedad en su vida. Ore por lo que necesita y agradézcale al Señor porque eso viene. ¿Cuántas veces las personas están angustiadas y afanadas? Déjeme decir que el afán y la angustia quiere decir que no hay oración. El afán y la angustia en su vida quiere decir que hay poca oración. Entonces usted puede evaluarse hoy en día. Usted podrá autoexaminarse allí y muy probablemente va a decir, uy, esto es tremendo, estoy preocupándome más, me falta oración. Amén. Vemos en realidad que es muy sencillo que nosotros percibamos esto. Los hombres sin Cristo batallan de otra forma, pero nosotros los que creemos batallamos así, batallamos desde en oración. Santiago 5:16. Espero que estén tomando notas, porque hay mucha Biblia hoy para ustedes. Hay mucha comida, hay un banquete grande servido para sus vidas. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede creerlo usted, hermano? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un justo? ¿Los que creyeron en Jesús o no? Ese es un justo. Entonces podemos decir aquí que la oración del que creyó en Jesús puede mucho. La oración del que creyó en Jesús puede mucho. Ahora, si la oración puede mucho, ¿por qué entonces oramos poco, tan poquito? ¿Por qué oramos tan poco? También podríamos preguntarnos nosotros por qué no tengo mucho. ¿Por qué no estamos orando? Porque la oración del justo puede mucho. Amén. Es fácil de que nosotros miremos si nos detenemos un poquito. ¿Qué podemos concluir nosotros de estos 3 pasajes últimos que hemos estado leyendo? Hay una frase que a mí me gusta mucho. La escuché algún tiempo y me bendijo. Dice, la oración es el pavimento de mi camino. La oración es el pavimento de mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que con la oración yo planeo mi vida en la presencia del Señor, en la presencia del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y con la revelación de su palabra. Eso es lo que quiere decir. En estos momentos de oración, es allí donde nosotros planeamos qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer el mes entrante, qué vamos a hacer para nuestra vida, cómo vamos a planear todas las cosas. Allí es donde nosotros nos preguntamos qué voy a estudiar. Cuando las personas no lo hacen, por eso encontramos jóvenes que llevan 3 carreras y todavía no han terminado ni una, porque no han sabido qué es lo que querían hacer, que querían estudiar. No tuvieron en oración eso. Personas que se casan con
la persona equivocada, personas que están resolviendo de manera equivocada sus problemas, porque la oración no va delante de ellos. Eso es grave. Miren lo importante de la oración para la vida de un cristiano. Es por eso que yo procuro en mi vida no hacer nada antes de haber estado orando por eso a mi Dios. A veces llegan propuestas a las vidas de nosotros y tomamos decisiones a la ligera. No tomen esas decisiones. Primero pasen tiempos con el Señor. La palabra del Señor dice que lo que no procede de fe es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no procede de Dios de fe no es que lo que no procede de fe es pecado. Que si yo no oré por eso, tal vez eso se pueda convertir en un problema para mi vida. Tal vez eso se pueda convertir en un tropiezo. La oración es el pavimento delante suyo, delante de su vida. Por eso es que nosotros en este tiempo de confinamiento es el tiempo que nosotros deberíamos de estar desarrollando oración como nunca en nuestra vida. Es el tiempo donde deberíamos de tener una comunión, una intimidad profunda con el Señor. Porque nosotros tenemos que saber que cuando esto termine, sepa para dónde vamos. ¿Dónde vamos a acertar nuestros golpes cuando salgamos de todo esto? Porque cuando vaya a terminar esta situación, usted tiene que saber cómo lleva esta de situación difícil a una situación de bendición. Eso es lo que Dios está pensando y nos está pidiendo. Porque Él quiere dirigir. Los hijos de Dios somos dirigidos por su Espíritu. Somos guiados por su Espíritu. Y eso es lo que usted necesita en este tiempo. Usted necesita tener tiempos con el Señor. Porque usted necesita saber cuál es el negocio que tiene que hacer, el lugar donde tiene que involucrarse. Y Dios se lo va a mostrar a usted antes que a cualquiera. Dios se lo va a mostrar primero a sus hijos antes que a cualquiera. ¿Dónde es que usted tiene que avanzar antes que los otros? Y solo en la oración es donde debemos de planear nuestra vida. Solo en los tiempos de oración es donde planeamos nuestras vidas. Si nosotros no hemos orado por eso o aquello, 11 horas. no lo haga, hermano. Por favor, tal vez no sea la voluntad de Dios. Déjenme decirle que el Señor Jesús recibió fuerzas para afrontar el Calvario en Getsemaní, orando. Pedro perdió la batalla en el Calvario porque él no se fortaleció en Getsemaní orando. Él se durmió. Nuestro Señor Jesucristo recibió la fortaleza de Dios para ir a la cruz del Calvario y soportó todo orando en Getsemaní. Pero cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, el apóstol Pedro fue puesto en vergüenza y no soportó la tentación porque tampoco oró cuando debía de orar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Hemos tomado con liviandad la oración. Hemos tomado con demasiada ligereza el tiempo de oración o el poder que hay en la oración. ¿Sí ven que no es complicado entenderlo? Hay tiempos para orar y hay momentos para actuar. Mire que aquí nos lo muestra la iglesia del Señor en sus principios. Hechos 12:5. Nueva traducción viviente, Hechos 12:5 dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Había venido persecución a la iglesia del Señor. Había apresado a Pedro. Él estaba en una dificultad y la iglesia no paraba de orar. Es lo que hemos estado diciéndoles a ustedes todo el tiempo. Oren, clamen, busquen del Señor. Miren que a veces uno va a visitar a un enfermo en la casa o a un enfermo en la clínica.
Y uno los encuentra haciendo cualquier cosa menos que orando. Están pasando un momento en el que es una batalla. Y si no llega uno, no oran. En medio de las batallas nosotros no podemos parar la oración. Es el tiempo de orar. En este pasaje acababan de matar a uno de los discípulos del Señor Jesús. Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a manos del rey Herodes. Entonces, ¿qué está pasando acá? La iglesia no está permitiendo que lo maten. Ellos no van a permitir que les maten otro apóstol. Y Pedro está ahorita en la cárcel y él está bajo la posibilidad de que sea el próximo que van a matar allí. Y la iglesia está orando sin cesar. Y mientras ellos están orando allí, déjeme decirle, ellos no están orando allí para que Dios lo resucite. Pues pensaríamos que están orando para que cuando Él se muera lo resuciten. No, eso no está haciendo la iglesia del Señor. Ellos oran para que no mueran. Para que no mueran. Por eso es que la oración tiene que ser previa al ataque. Satanás nos va a atacar de miles de formas. Pero la oración tiene que ser previa a la situación difícil. La oración tiene que adelantarse a los planes de Satanás. Y ellos sabían que les habían matado a un apóstol y que le iban a matar a otro apóstol. No iban a permitir lo que le mataran a otro. Por ellos oraron con fervor hasta que supieron que Pedro estaba libre. Aleluya. La oración del justo puede mucho. Por eso el Señor Jesús nos dice que estemos alertos en oración, para que nosotros no caigamos en la prueba. Cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, lo hizo en oración. Él no lo dejó a su propio parecer. Recuérdese que Él está en ese momento en cuerpo como nosotros. Pero mire que como nosotros hacemos las cosas, siempre es según lo que nosotros vemos. Mas Dios siempre ve el corazón y Él nos trae esa revelación. Jesús oró allí. Oró como cualquiera de hombre, pidiendo la ayuda de Dios. Y Dios lo vio. Y Él pudo nombrar a los 12 apóstoles. Alguien podrá decir, pero ahí se le coló Judas. No, no se le coló. Era que se tenía que cumplir la palabra del Señor, que decía que uno de ellos tenía que traicionarlo. Él oró y recibió la guianza perfecta de Dios. Nosotros oramos y recibimos la guianza perfecta de Dios. Ahora, yo quiero que comprendamos algo importante. La oración es un acto de humildad. La oración es un acto de humildad. Se necesita ser humilde para que no andemos en nuestras propias fuerzas, sino que le creamos a Dios. Antes que nada necesitamos no confiar en nuestra propia habilidad para orar. Antes que nada necesitamos entender esto. Son muy pocas las personas que yo conozco que antes de hacer nada primero oran. Pero ellos oran porque ellos no confían en sí mismos. Ellos son humildes. No creen que se las saben todas. Por eso siempre están orando. Oran antes. Por lo tanto, estas personas tienen menos posibilidades de equivocarse en su vida. Y como algo que tenemos que entender, nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones. ¿O no? Amén. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Entonces comprendemos por qué esas personas se lo pasan orando todo el tiempo. Amén.
Hay un verso que quiero que miremos, que lo hemos tratado, la iglesia del Señor ha traído este verso para este tiempo grandemente. Y dice, segunda de Crónicas 7:14, en la Reina Valera. Vamos a verlo, no se preocupe. Vamos a verlo en varias traducciones. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la segunda de Crónicas, en la traducción del lenguaje actual dice, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré su pecado y los haré prosperar de nuevo. Y mire lo que dice la versión de Dios habla hoy. Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Aleluya. Déjeme decirle que este es un gran mensaje para la iglesia del Señor. Es un gran mensaje para nuestro país. ¿Quién es el que devuelve la prosperidad? Dios. ¿Quién es el que sana la tierra? Dios. ¿Quién es el que perdona pecados? Dios. Pero ¿qué están haciendo muchas personas en este tiempo? Muchas personas simplemente están corrigiendo su conducta, pero no están buscando de Dios. Eso es lo que se está viendo en estos días terriblemente. Saben que por sus malos actos han traído consecuencias malas. Se están corrigiendo, pero ellos se están corrigiendo porque saben que sus actos produjeron cosas malas. Pero ellos no se están humillando en oración a Dios. Dicen, sí, está bien, yo me equivoqué. Pues corrijo y ya todo está bien. No, mi amado. El consejo es, humíllese en oración y pida perdón. Humíllese en oración ante Dios y pida perdón. La persona que se corrige sin pedir perdón está ignorando que hay un perdonador. La persona que se corrige sin pedir perdón está ignorando que hay alguien a quien se ofendió. Entonces esta persona nunca verá sanidad en su tierra, nunca verá prosperidad en su país, porque orar es reconocer a Dios. Orar es reconocer que hay un Dios. Miremos Proverbios 16:18. Oh Señor. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿cómo me libro yo de caer? Esa es la pregunta. Humillándome en oración. Humillándome en oración. Eso es muy sencillo. Es muy fácil como nosotros logramos esto aquí por la palabra del Señor. Por humillarnos en oración. ¿Hay alguna persona que tenga miedo de ser avergonzado? ¿Hay alguna persona que tenga miedo de quedar mal? ¿Es una persona que está emprendiendo algo y tiene temor de fallar? ¿Cómo se libra de caer? Humillándose en oración, pasando tiempos con Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿En qué momento entonces nos tenemos que humillar? ¿Y a quién? ¿En qué momento el ser humano tiene que humillarse y a quién? Todo el tiempo, mis amados. Todo el tiempo humillarnos ante nuestro Dios.
a humillarnos ante el único y verdadero Dios. Humillarnos ante el Dios verdadero que lo puede perdonar. Humillarnos ante aquel que abre puertas y nadie las puede cerrar. Humillarnos ante aquel que cierra las puertas y nadie las puede abrir. Humillarnos ante ese Señor maravilloso que tiene el poder para mandar a la gente al infierno o al cielo. Ante Él es que tenemos que humillarnos. Ante el Dios verdadero. Eso es oración. Oración es humillarse ante Dios. En la versión Dios habla hoy de Proverbios 16-18 dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. La Nueva Versión Internacional dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Entonces podemos ver aquí con claridad que aquel que ora y se humilla ante Dios, solamente va a venirle su protección, su cuidado y éxito. El respaldo de Dios. Dios está atento a la oración de sus hijos. Yo quiero que levante su mano allá y repita conmigo: Dios está atento a la oración de sus hijos. Yo soy su hijo. Esto es una verdad para su vida. Y yo quiero ponerles en un contexto de un pasaje de Daniel. Porque es bien importante que miremos esto, porque esto en realidad, por eso es que hemos fallado mucho en la fe. Daniel está allí en una encrucijada tremenda. Él está librando una batalla allí en pueblo ajeno. Él está fuera de su país. Está siendo tentado a fallar. Está siendo tentado a perder la dirección de Dios. Pero Dios le manda a un ángel a ayudarlo. Y cuando llega este ángel, le dice allí a Daniel, vamos a Daniel 10:12. Daniel 10:12. Dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, hermano, si usted no se sobrecoge del amor de Dios con esto, no se sobrecoge de amor nunca. Mire lo que está diciendo Dios. ¿Cómo no amar a Dios? Dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. Desde el primer momento que cada uno de nosotros intentamos orar, los oídos de Dios están atentos a nuestra voz. Desde el primer día. Desde el primer momento que usted intenta orar, los oídos de Dios están atentos y los ángeles se están moviendo. Es lo que está diciendo Dios aquí. Imaginemos algo allí en el cielo. Dios está allí atento al clamor de sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque nos ama, Él quiere ayudarnos. Pero ojo con esto. Quiero que tengan claro. Dios no puede darle a usted algo que usted no ha orado. Préstele mucha atención a esto. Dios no puede darle a usted algo que usted no ha orado. Si no ha orado, Dios no puede hacerlo. Porque todo se mueve a través de la fe. Y orar es fe. Aleluya. Orar es fe. Entonces, Dios está allí en el cielo. ¿Lo está viendo a usted? Usted está en una lucha, está en una tribulación, está pasando una tempestad allí y toda la cosa, pero Dios estaba atento allí. Porque Él quiere estar dispuesto en el momento que usted ore. Y le ha dicho a los ángeles entonces allí: ángeles, estén alertas, estén listos, estén preparados, porque mi hijito va a empezar a orar. Él en un momentico va a orar. Y entonces allí el Señor ve que nosotros nos vamos postrando a su presencia. Ángeles, atentos,
Atentos porque Él ya va a orar. Y que estén listos porque cuando Él ore ustedes van a ayudarlo inmediatamente. Eso es lo que hace el Señor desde el cielo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Yo quiero que lo veamos en otras versiones. Veámoslo en la nueva versión internacional, Daniel 10:12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Mire que dice que desde el primer día. Dios siempre está actuando desde el primer momento en que usted tan siquiera intentó orar. Desde el primer día que ese primer día que usted hizo un intento por orar. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Se acuerda de ese día? El primer día que usted intentó orar, intentó buscar a Dios. El oído de Dios estaba atento ese día para usted. Ángeles estaban listos y preparados allí para ayudarlo. ¿Por qué no pasó nada? Porque tal vez usted no creyó que Dios lo había escuchado. Que Dios no había escuchado su oración. Ese fue el problema. Usted tal vez creyó que Dios no había escuchado su oración. Porque a veces pensamos que orar es como, no sé si alguien jugó a la montonera alguna vez, como que es mandar cosas hacia arriba a ver si alguien las coge. Mandamos oraciones a ver si Dios coge alguna oración. Eso no es fe. Eso no es fe. Dios nos está escuchando desde el primer momento. El oído de Dios está atento. Y los ángeles están listos a ayudarnos. Supongamos esto. Que usted le dice al Señor hoy en la mañana: Señor, dame un trabajo para suplir mis gastos. Señor, dame un trabajo para que pueda yo tener suplidos todos mis gastos. A mediodía vuelve y ora: Señor, dame un trabajo para poder suplir todos mis gastos. Usted está orando esto en ese momento porque no creyó que Dios lo escuchó la primera vez. Y tal vez lo va a hacer la misma tarde. Señor, dame un trabajo para poder suplir mis gastos. Usted no está creyendo que Dios lo escuchó a usted. Usted no está creyendo allí. Usted lo que está haciendo es que usted está creyendo que Dios no lo oye. Eso es lo que está haciendo usted. Usted está creyendo que Dios no lo oye. Y entonces que toca empujarlo. Que toca como chancletearlo. A ver cómo le sacamos esto hasta que Él se canse. Y entonces de cansancio haga algo el Señor. Eso no es fe. Nuestro Señor Jesucristo está buscando personas que crean a la primera. Que crean a la primera. Veamos esta versión en la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones y por eso he venido yo. Esta versión dice desde el primer día que trataste. Ese día que usted quiso orar por primera vez, el primer día que usted cogió la Biblia sin ningún conocimiento, desde ese primer día, que usted vio que hasta la Biblia era como chino, desde ese primer día, Dios está atento a su vida. Mire lo que dice en la traducción del lenguaje actual. Dice: y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Cuando trataste de entender este sueño tan difícil y te humillaste ante Él.
Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. ¿Sí se dan cuenta ustedes que Dios siempre está atento a escucharnos? Eso es lo que quiero que percibamos. Cuando usted trata, tal vez en su primer intento de oración, tal vez usted en su primer intento se distrajo, tal vez en su primer intento se durmió. Pero desde ese momento Dios tiene los oídos atentos a usted. Desde ese momento. Desde ese momento Dios tiene atentos los oídos a sus oraciones. Ahora, imagínese qué pasaría. Por un momento, imaginémonos qué sucedería si nosotros verdaderamente nos concentráramos a orar con Dios. Imagínense en lo que pasaría allí. Yo sé que estoy dándoles mucha Biblia y ojalá estén tomando apuntes. Pero ustedes van a tener que tomar y leer esto muchas veces, rumiarlo, meditar en esto. Porque esta es la verdadera manera como usted y yo batallamos. Y nosotros tenemos que ser expertos en esto. Expertos en esto. Esta es la forma como usted batalla. Un soldado practica con sus armas. Él practica con su rifle. Y él se esfuerza para lograr ser un buen soldado. Pero estas son nuestras armas de nuestra milicia. Nosotros batallamos es en oración. Esa es la manera como el creyente toma las victorias. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Lucas 11, del 1 al 2. Lucas 11, del 1 al 2, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Déjeme decirle que hay personas que no saben orar. Y aquí este discípulo es muy honesto con Jesús y le dice que le enseñe. Hay personas que no saben orar, pero ellos se dan cuenta y piden ayuda. Y eso es chévere. Eso es muy bueno que suceda. Porque Dios es bueno y Dios le va a poner una persona para que lo ayude a orar y le enseñe a orar. Pero lo más terrible del caso es cuando una persona no sabe orar y no se da cuenta que no sabe orar. ¿Saben ustedes lo peligroso que es una persona que no se da cuenta que no sabe orar y que está orando mal y no recibir respuesta en la oración? Y cuando ellos no reciben respuesta de la oración, entonces piensan que eso no sirve. Y si usted llega a pensar que orar no sirve, entonces usted va a dejar de hacerlo. Y si usted se aleja de orar, habrá perdido la conexión con Dios. De ese tamaño es cuando no se comprende lo que es la oración. Porque déjeme decirle que usted no se conecta con Dios a través de este cuerpo. Usted se conecta a Dios es a través de su alma y de sus emociones. La Biblia dice que yo me conecto, perdón, yo les dije que se conecta, que no se conecta a través de su alma y sus emociones. Así no se conecta, la Biblia dice que yo me conecto con Dios a través del Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, si usted deja de orar, usted habrá perdido su conexión con Dios y pronto estará cayendo en la tentación. Eso es lo que sucede. Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros aprenda a orar. Y mire que aquí vemos un discípulo que está preguntando cómo orar. Y el Señor Jesús le responde y les dice: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Ahora, este problema, esta oración la conoce todo el mundo. Todos nos la sabemos. Y la mayoría lo repiten como loros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reino, hágase con la tierra como el cielo. Amén. Lo repiten como loros. Lo repiten como una canción. No se dan cuenta de lo que está diciendo. Casi como si estuviéramos cantando el himno nacional. Ni siquiera comprendemos lo que estamos diciendo. Pero nuestro Señor Jesús, cada cosa que digo aquí sobre esta oración es profundamente eficaz cuando la hacemos de la manera que Dios dice. Y tiene un significado grandísimo. Un gran significado esta oración. Y veámoslo a través de Mateo 6:5. Mateo 6:5 en la Reina Valera. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y detengámonos un momentico aquí. ¿Cómo alguien podría ser hipócrita orando? Claro que se puede. Claro que sí. Recuerde algo, mi amado. Usted y yo oro. Cuando lloro al Dios que conoce todos mis problemas. Lloro al Dios que conoce mis dificultades. Lloro al Dios que me puede ayudar. Oro al Dios que sabe cómo ayudarme. Oro a Dios que conoce las motivaciones de mi corazón. Oro al Dios que sabe cuando yo peco o no peco. Y aparte de eso lo hacemos mal. Y somos hipócritas. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero sigamos, dice. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Que los hombres los vean orando. Uy, qué tremenda sierva del Señor, se lo pasa orando todo el tiempo. Uy, qué hombre maravilloso de oración, que se lo pasa, ese ora desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Esa será su recompensa. Que la gente los vea. Y tal vez necesitan ser sanos y no serán sanos. Tal vez necesitan ser prósperos y no lo serán. Tal vez necesitan recibir dirección en algún problema y no la recibirán. Porque su única recompensa es que los demás los vean orando. Eso no quiere decir que no oremos en público. Claro que sí, cuando nos reunimos oramos en público. Lo que está diciendo aquí el Señor es que el mayor tiempo debemos de pasarlo en la intimidad con el Señor, donde nadie más nos vea, donde nosotros no sorprendemos a nadie, donde nadie se da cuenta cuánto oramos nosotros. Hay mucha gente que se jacta de eso, pastores incluso. Es que yo oro desde las 2 de la mañana hasta las 6. Eso no le importa sino a Él, con Dios, no a nosotros. Amén. Es allí en lo secreto donde la oración es efectiva. Es allí donde verdaderamente recibimos del Señor. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es por eso que personas que temen a la soledad oran poco. Es por eso personas que temen a la soledad no tienen victorias públicas. Es muy fácil saber quién tiene vida íntima con Dios. Es muy fácil. Aquel que tiene mucha recompensa en público.
Lo podemos deducir desde este pasaje. Esa persona que se ve con gozo, con alegría, con paz, con todos los frutos del Espíritu. Una persona que tiene recompensa pública. Eso es una persona que ha estado orando verdaderamente, pasa tiempos con Dios. Amén. Mateo 6, 7, 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los religiosos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Déjenme decirle, aquí dice palabrería, y a veces nosotros pensamos que Dios es un tonto. No, mi amado hermano, Dios no es un tonto, Dios no es la cueva de Aladín, allí de Alí Baba. Y usted tiene que decir, ábrete sésamo, y entonces el Señor lo está escuchando. Pero si no da la clave, entonces no. Dios conoce nuestros corazones. La palabra dice que la oración sincera es la eficaz. Y en la oración sincera no cabe repeticiones. Dice, no uséis vanas repeticiones, usando palabrería. A veces nosotros tratamos de sorprender a Dios y allí estamos simplemente perdiendo el tiempo, porque Dios conoce nuestras vidas. Hay que ser sinceros con Dios. Si vamos a hacer una oración, que sea sincera con el Señor. Si nosotros tenemos problemas con nuestro carácter, oremos al Señor. Señor, yo tengo problemas con mi carácter. Señor, tengo problemas con mis ojos, tengo problemas con la pornografía. Mira, Señor, mira, Señor bendito, ayúdanos. Yo quiero controlarlo, yo quiero pasar esta vez, pero cada vez caigo más y más, Señor. Ayúdame, por favor, ayúdame. Eso es una oración sincera. Pero otra persona puede estar allá orando de esta manera. Señor, tú conoces la anatomía del hombre. Sabes del sistema molecular. Sabes del problema de las hormonas. Y que yo soy débil. Soy débil al observar estas cosas. Pero yo sé que tú me conoces y me entiendes. No haga eso, mi amado. No haga eso. Sea sincero con el Señor. Él ya conoce su problema. Ya sabe lo que está ocurriendo. Sea sincero. No utilice palabrería. A veces escuchamos personas que piensan que porque repiten una... Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y como que dicen 1000 veces ayúdame, entonces que porque dicen 1000 veces ayúdame, el Señor lo va a ayudar. No, Dios no es así. Seamos sabios. Dios es sabio. Dios es sabio. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él ya conoce su oración. Él ya sabe qué le hace falta y qué le sobra. Sea sincero con Él cuando va a orar. Tenga ese lugar secreto allí de oración. Tenga ese lugar donde nadie le interrumpa. Y hable con Él. Hable con Él. Mateo 6, 9, 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Déjame decirle que esto no es un solo saludo, no es simplemente un solo saludo. Hay personas que piensan que esta es la forma para entrar a Dios. Pero esto no es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando nosotros oramos, tomamos nuestra posición de hijos. Padre nuestro. Tomamos nuestra posición de hijos. No la posición de esclavos, no la posición de siervos, no la posición de amigos, no la posición de conocidos. Dios atiende a sus hijos. Acérquese como un hijo. Por eso la oración es: Padre mío que estás en los cielos. Cuando yo digo esto, estoy diciendo que Dios está en plenitud de mi autoridad, que Él tiene pleno dominio de mi vida, que Él es el dueño, es el rey, es el amo de mi vida.
Santificado sea tu nombre. Simplemente estoy diciendo que lo respeto, lo honro, lo reverencio, porque creo en el poder que hay en su nombre. Él nos dejó su nombre para vencerlo todo. Y yo creo en eso, mis amados. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo quiero que ustedes comprendan esto muy claramente, porque muchos piensan que la voluntad de Dios es que sufran, que lloren, que estén enfermos o estén pobres. Y acepten, por eso es que ellos aceptan todo esto. Pero el reino de los cielos es bueno, agradable y perfecto. Por eso es que el que es verdaderamente capaz de orar, hágase tu voluntad, Señor, es porque verdaderamente sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Déjeme decirle que Dios no quiere que usted tenga un cáncer para que usted aprenda algo. Dios simplemente quiere que usted sea capaz de humillarse y obedecer. Eso es lo que Dios quiere. Que usted sea capaz de humillarse y obedecer ante su presencia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también sea en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto aquí puede usted ver lo que es. Esto es una oración confianzuda. Tal vez como una oración casi que abusiva. Es una oración totalmente confiada. Es una oración con mucha fe. Dame mi pan de cada día. Aquí no está diciendo, dame trabajo, Señor, para que yo pueda comprar mi pan. Dame trabajo para que yo pueda por lo menos sobrevivir. Eso no está diciendo acá. Dame mi pan de cada día. Nosotros tenemos que movernos con el Señor como nuestros hijos se mueven en la casa. Ellos entran, abren la nevera y toman lo que quieren. Nuestro Señor quiere que con esa confianza entremos ahí. El que ora así sabe y conoce a Dios. Sabe que Dios ama a sus hijos y que Él quiere darnos todo. Dame mi pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y déjeme decirle que esto es demasiado importante hacerlo en nuestras vidas. Dios es el que perdona los pecados. Y yo debo de dar gracias a Dios. Porque de gracia recibí, por lo tanto de gracia debo de dar. Y esto se va a ver en los días en su vida siempre. Que si usted guarda ofensas en su corazón, su oración tendrá tropiezo y no la puede oír Dios. La pregunta es, ¿por qué el enojo o la ofensa detiene la oración? Es muy sencillo, mi amado. Porque si yo permanezco en enojo y en ira, no estoy siendo consecuente con mi naturaleza nueva que Dios me dio. Mi nueva naturaleza es que yo soy perdonado. Entonces yo soy ahora perdonador. Porque doy de gracia lo que de gracia recibí. Si yo mantengo rencor, no soy lo que Dios hizo de mí. Él me perdonó para que yo sea perdonador. Por eso dice, perdona y yo te perdonaré. Por eso es que el corazón de un rencoroso no fluye, no saldrá adelante. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces preguntémonos, ¿qué pasa si yo me salgo del perdón de Dios? Déjenme decirles que yo puedo ser un hijo de Dios. Yo puedo haber nacido de nuevo. Yo puedo haber sido lavado por la sangre de Jesús. Pero si yo admito rencor en mi corazón, me salí del perdón. Y al salirme del perdón, vuelvo a quedar
en la ley. Y déjeme decirle que en la ley Satanás me puede matar. Esto es algo que no ha comprendido muy claro la iglesia. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Si yo me salgo del perdón, me salgo de la gracia, quedo en la ley. Y la ley no la ha podido cumplir absolutamente nadie. Entonces el diablo podrá matarme. Entonces lo mejor que puedo hacer y lo mejor que puede hacer usted es perdonar. Perdonemos. Y ya para terminar, y esto lo hago con el ánimo de animarles, porque Dios escucha los corazones. Y quiero que usted se vea como lo que dice aquí en la Biblia, como ese hijo de Dios. Y analícelo, obsérvelo, que aquí lo importante no es el hombre, sino quién habita en el hombre. Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire que aquí dice que Elías era un hombre que sufría lo que sufrimos nosotros. Elías era un hombre con una carne como nuestra carne. Elías era un hombre con las mismas batallas que nosotros. Pero dice que oró fervientemente. Oró con fervor. Oró con ganas. Oró con ánimo. Con deseos de orar. Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 meses y medio. Y después volvió a orar y llovió. Santiago 5:16 en la versión, nueva versión internacional dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. En la traducción lenguaje actual dice: por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. No hay diferencia. Era en todo igual a todos nosotros. Pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. En la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Yo quiero que miren ustedes esto con atención, mis amados. Elías, el gran profeta. Elías, el hombre que hizo descender fuego del cielo. Era como usted y como yo. Aleluya. Estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él tenía debilidades. Tal vez él luchaba con su mal genio. Tal vez él luchaba para no ver con cosas correctas. Tal vez él tenía amigos que lo invitaban a pecar, pero él oraba fervientemente. Esa es la salida, mis amados hermanos. Esa es la salida, mi amigo. Usted que me está escuchando, decida hoy intentarlo como Daniel lo hizo, hoy mismo. Decida sacar un tiempo para orar, y déjeme decirle que el Espíritu Santo vendrá a ayudarlo. Y cuando usted ya esté allí orando, decídase hacerlo con fervor. Y cuando allí esté orando ya con fervor, con ganas, con ánimo, decídase a orar por lo menos 1 hora. Desde la primera oración, Dios le va a ayudar y usted lo logrará. Porque déjeme decirle que Dios
no nos está pidiendo algo que nosotros no podamos hacer. Y déjeme decirle algo, porque ese es el poder de Dios y el poder de la oración. Cuando usted se haya convertido en un hombre de oración, toda su casa será transformada. Esos problemas sin arreglar, esas batallas sin solucionar, esas cosas a las cuales usted ya se ha resignado a llegar hasta el final con ellas, se irán en un solo día, si usted le cree al Señor. Porque el poder de Dios está en la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Amén. Ánimo, mis hermanos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Pero es para una iglesia avivada. Para una iglesia que cree. Que cree. Una iglesia que ora. Una iglesia que tiene comunión con su Creador. Es con Él. Y es en Él que todos lo podemos nosotros en Cristo. Yo quiero que oremos. Por favor, cierren sus ojitos allí, levanten sus manitas. Señor Jesús, comprendemos la importancia de la oración. Entendemos que la oración del justo puede mucho, Señor. Somos personas de oración, Señor. Somos casa de oración, Señor. Vamos a intentarlo, Señor. Vamos a buscar ese lugar secreto. Vamos a buscar la ocasión, Señor, para orar. Y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cuando nosotros lo estemos intentando, te pedimos en el nombre de Jesús, que tu amado Espíritu Santo nos ayude. Ayúdanos, amado Espíritu Santo. Llénanos cuando entramos a tu presencia, Padre. Sabemos que vamos a recibir ayuda, porque tú estás con nosotros, amado Espíritu Santo. Porque tú has venido a ayudarnos. Enséñanos, guíanos. Ayúdanos, Señor, a entrar en oración con fervor. Oraciones poderosas. Oraciones tan fuertes, Señor, que el tiempo, Señor, será lo de menos. En el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, declarar en nuestra vida hoy que creemos que tú oyes a la primera. No tenemos que repetirlo. Tú oyes a la primera. Creo que tus oídos siempre están atentos a nosotros, Señor. Alabado eres. Gracias, porque tú nos escuchas y nos respondes, Señor. Hemos venido a orar, no en nuestro nombre. Hemos venido a orar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, sabemos que lo tenemos. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis amados, espero que ha sido una palabra de bendición para sus vidas. Atesórenla, pónganla en acción. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos han bendecido, que nos han respaldado, y quiero que sepan que los recursos, conforme han ido llegando, los hemos podido tratar de estar distribuyendo de alguna manera para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Gracias por su generosidad, por su bondad y por su amor y su fidelidad. Y quiero decirles que ya es pronto el tiempo, no es más sino en el momento en que nosotros arranquemos
Allá podemos fácilmente tener todos los protocolos, todos los tiempos. Solo estamos esperando que se está cursando una petición en el Ministerio del Interior sobre el tema de las iglesias, porque no nos han tenido a nosotros en ninguno de estos moveres de las salidas, pero sé que con el favor de Dios, la semana pasada que se pasó, esta semana de pronto ya tenemos una respuesta para poder abrir las iglesias. La vamos a abrir sin ningún temor, sin ninguna angustia, pero cumpliendo con los protocolos de la ley para que no vengan como atacar a la iglesia sobre este tema. Amén. Ánimo, oren, les amamos, los extrañamos, esperamos pronto poderlos abrazar y decirles cuánto les amamos allí, y pasen un buen día con sus esposas, honren a sus esposas. Hijos, honren a sus mamitas. Y quiero decirles que yo estoy muy contento porque el Señor está reinando en sus hogares. Déjenlo reinar y glorifiquen el nombre del Señor allí. Un gran abrazo para todos los que han estado conectados allí. Y si en algo esto les ha bendecido su vida, por favor compártanlo. Compártanlo, ojalá con alguien que no conozca del Señor. El Señor los sobreabunde y los bendiga.